Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Campomanes, soy profesor de la Plan de Razonamiento Verbal de la Academia de UNI y vamos a desarrollar el examen de admisión de la Universidad de San Marcos tomado el día 18 de septiembre. Veamos. Bien, el primer tema que se ha propuesto en el examen de admisión es el de series verbales, en la cual vamos a ubicar justamente la secuencia de las palabras de acuerdo a la relación de significados que presentan estas. La pregunta número 1 nos propone los términos abundante, nutrido, profuso. Por ejemplo, cuando hablamos de la concurrencia de personas a un concierto, podemos decir que ha habido abundante cantidad de personas, nutrido, profusa cantidad de personas. En consecuencia, la palabra que sigue en la serie vendría a ser la palabra, el término cuantioso, porque se refiere a la cantidad. No así la palabra colosal, que se refiere más al tamaño, a la magnitud. Bueno, oneroso está vinculado al precio, dantesco significa horrible, no tiene ninguna vinculación. En el segundo ejercicio de series verbales, tenemos la pregunta atenuar, morigerar, paliar, la serie verbal. Bueno, atenuar significa disminuir la intensidad de algo. Por ejemplo, podemos atenuar el sufrimiento de las personas, atenuar el dolor, y también podríamos decir morigerar, paliar el dolor. De modo tal que la palabra que completa la serie es el término mitigar. Mitigar el dolor, mitigar el sufrimiento. Los otros términos están alejados, digamos, de la serie, ¿no? Como la palabra, por ejemplo, ajustar, que es ya obviamente presionar, limitar, restringir, o concentrar, concurrir a un mismo punto. Bueno, esas han sido las dos preguntas de series verbales. Tenemos también el otro tema del examen de admisión, que es precisamente la de eliminación de oraciones. Bueno, en este ejercicio lo que se trata es de identificar la oración que no tiene relación con las demás. En tal sentido, en esta ocasión nos proponen un texto cuyo tema es precisamente la explicación neurológica del déjà vu. Y en todo el texto se nos plantea, se enfoca de que precisamente primero pues, se nos va a hacer una descripción de este tema del déjà vu, en la cual las personas suponen haber estado ya en un lugar, haber tenido una experiencia antes de tenerla, y luego desde el enfoque, digamos, neurológico se fundamenta ya a un nivel científico, ¿no? La oración que se desvincula a este texto, a esta temática, es precisamente aquella que se refiere pues, al origen de la palabra, a la procedencia. En este caso lo vincula a la procedencia del idioma francés y se desvincula, por lo tanto, con todo lo que son las demás oraciones, las oraciones restantes. El criterio que estamos utilizando para resolver esta pregunta es el de disociación, es decir, desviarse o apartarse del tema central. En consecuencia, la respuesta es la opción 1, ¿no? La opción 1 que damos lectura aquí en el examen que tengo a la mano, que dice, el déjà vu es una expresión que corresponde originalmente a la lengua francesa, ¿cierto? Lo tal no está pues explicando en qué consiste el déjà vu, cuáles son sus rasgos, cómo se interpreta científicamente este problema, ¿no? Bueno, continuando con la explicación, tenemos también otro ejercicio de eliminación de oraciones, en la pregunta 4, cuyo tema, en este caso, es la importancia de la invención de la imprenta en la época pues, del siglo XV, ¿no? La etapa del siglo XV. Y cómo tuvo un impacto masivo, cómo logró multiplicar el conocimiento, ¿no? Las ciencias y las distintas áreas del saber. En consecuencia, la oración que vamos a eliminar en este caso es la que está ligada a la comparación que hace, ¿no es cierto?, el autor
la invención del teléfono y la incidencia, sobre todo en la fecha con precisión que señala en el año 1450. Esta oración va a ser eliminada. El criterio que empleamos para este proceso de razonamiento es también la de disociación, se desvincula el tema, se sabe el tema, y la respuesta es lógicamente la opción número 1, que literalmente en el examen, acá tenemos el examen oficial de la Universidad de San Marcos, que justamente plantea antes del teléfono otro cambio singular que tuvo un efecto tan grande en la historia de la comunicación, se produjo en torno al año 1450, cuando Johannes Gutenberg inventó la primera máquina de imprimir. Bien, acá prácticamente estamos viendo que hay una especie de comparación. El interés es sobre todo hacer ver la importancia de este suceso, cómo así, digamos, la poca difusión del conocimiento se aceleró tremendamente. Por eso la tesis estaría en la segunda oración y estaría culminando en la quinta, planteando pues, antes de Gutenberg había solamente alrededor de 30.000 libros. Con su creación, es decir, con la imprenta, se lograron imprimir más de 9 millones sobre toda clase de temas. En consecuencia, como señalamos, la opción 1 es la más adecuada. Muy bien, proseguimos con un ejercicio más, la pregunta número 5 de eliminación de oraciones, y cuyo tema, luego de dar lectura obviamente al ejercicio, vamos a encontrar que el eje temático de esta pregunta es precisamente las características esenciales del agujero negro. Ahora, analizando, encontramos que la oración que merece ser eliminada va a ser precisamente la que explica un tema ya más evidentemente alejado de las características esenciales, que habla sobre la teoría de la relatividad general. En consecuencia, el criterio también esta vez, y coincidentemente a las dos preguntas anteriores, es el de disociación. O sea, se desvincula, esta vez en forma más evidente, ¿no?, al tema central, y en consecuencia la respuesta es la opción 5. Naturalmente que todos estos ejercicios son basados en el texto, ¿no?, que los alumnos que han postulado conocen, han leído, incluso están en el solucionario de la misma academia. Entonces podemos ver que la número 5 directamente dice: la relatividad general establece deducciones sobre la evolución de los cuerpos celestes. Pero ahí estamos hablando ya de la relatividad, y no así, ¿no?, de lo que son los agujeros negros, como por ejemplo tenemos eliminando esta oración, nos queda, ¿no?, un texto coherente que dice: un agujero negro es un hipotético cuerpo celeste con un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la radiación electromagnética puede escapar de su proximidad. Los agujeros negros son extraños cuerpos formados durante el transcurso de la evolución estelar. En un agujero negro, la fuerza de atracción que ejerce su gravedad es tan intensa que la materia se comprime hasta un límite increíble. Termina el texto señalando: según la relatividad general, ¿no es cierto?, la gravitación modifica intensamente el espacio y el tiempo en las proximidades de un agujero negro. Por lo menos hay relación con todo lo que es el tema, y ya, como hemos señalado en la número 5, se separa por completo de dicha temática. Muy bien, ahora pasamos a lo que vienen a ser los textos, o la parte de comprensión lectura, que es la mayor cantidad de preguntas que vienen en el examen de admisión. Y en los textos hemos podido apreciar el texto 1, ¿no?, que luego de hacer una lectura analítica podemos llegar a que la idea central es el trabajo artístico, ¿no es cierto?, el trabajo de creación, que ahora consideramos pues producto de la imaginación, era considerado como una actividad vulgar en la antigua Grecia. Entonces ahí se nos señala que en realidad pareciera que los intelectuales, las personas de dicha cultura, más valoraban la parte intelectual, la parte, digamos, del pensamiento, y cuando ya iba la parte manual, entonces se le desmerecía, ¿no? Entonces, en resumen, se está hablando de ello. Claro que dentro de todos los intelectuales que
daban su punto de vista sobre el trabajo artístico, hubo también una gran excepción, que fue precisamente Demócrito, quien sí le otorgaba, digamos, una relevancia a la actividad artística. Más no la mayoría de los intelectuales. Por esa razón, tenemos el ejemplo saltante, ¿no?, de que el propio Sócrates, por ejemplo, pese a haber sido, digamos, un escultor en una etapa de su vida, ¿no?, consideraba que, digamos, el arte prácticamente es lo mismo que la artesanía, ¿no?, y que es indigno, ¿no es cierto?, para las personas, digamos, como él mismo se consideraba, ¿no?, intelectuales, ¿no?, abocados a otras actividades ya del pensamiento. Entonces, teniendo ese texto, nos formulan las preguntas. Nos dicen, ¿cuál es la idea principal del texto? Nosotros lo hemos adelantado, estamos hablando de lo que es el arte, cómo se le veía en aquella época, ¿no? Y acá entre las opciones que se nos presenta, la respuesta definitivamente es: en la Grecia antigua el trabajo artístico era considerado una actividad vulgar. Actividad vulgar en aquel entonces, y acá también se puede entender en una de sus excepciones, como una actividad propia del pueblo, de las personas comunes. Vulgar acá no se entiende como que sea grotesca o carente, digamos, de educación, ¿no?, sino se entiende como que es una actividad común que cualquier persona lo puede hacer. Muy bien, eso es en la pregunta. En la siguiente pregunta, en la pregunta 7, nos hemos anticipado a la respuesta. Bueno, la pregunta 7 dice: los artistas fueron considerados de nivel inferior en la Grecia clásica, ¿por qué? Nos preguntan, ¿a qué se debe que en la Grecia clásica los artistas fueron considerados inferior o inferiores? Justamente era que se consideraba, pues, que el arte predominaba la parte, pues, digamos, la actividad manual, ¿no es cierto? No se valoraba tal vez la parte imaginativa creativa y se pensaba que era, pues, una actividad más. En el ejercicio número 8 nos preguntan: una afirmación contraria a lo sostenido por el autor del texto es que, una afirmación contraria, bueno, lo contrario a decir lógicamente que el arte, digamos, no era muy valorado, es precisamente sostener que los artistas en Grecia eran un grupo encomiable, ¿no? Porque claro, en el texto se sostiene que más bien eran considerados, digamos, en un segundo plano, y como nos piden ahí una afirmación contraria a lo sostenido, vendría a ser, pues, los artistas en Grecia eran un grupo encomiable, ¿no? Es totalmente opuesto a lo que el autor señala en el texto. En la siguiente pregunta, la pregunta número 9, nos dice: la tesis de Demócrito sobre el artista fue una excepción en su tiempo, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué Demócrito fue contra la corriente, digamos, de todos los griegos de su época? Bueno, porque en aquel entonces, respecto al arte, se pensaba que quien era el inspirador del arte era Dios, y que el artista era un simple ejecutor de la voluntad divina. Entonces, se entiende que Demócrito pensaba, a diferencia de los demás, que el artista era quien tenía la capacidad, en otras palabras, el don. Entre la lógica de ellos, el don natural de crear, de hacer cosas imaginativas. Por esa razón, la respuesta es: valora las cualidades innatas del artista creador. Muy bien, pasando a la pregunta 10 de comprensión de lectura, tenemos lo siguiente, ¿no? Se nos pregunta: entre la actividad laboral de Sócrates y su opinión sobre ella, existe. Esto, si damos lectura al texto, en la parte final se nos plantea que Sócrates, al inicio de, digamos, de su juventud, al inicio de sus actividades, también fue escultor. Sin embargo, él planteaba que el arte no era digno de las personas no distinguidas, que era una actividad prácticamente igual que la artesanía, y en todo caso él se reclamaba ser crítico del arte, o digamos, la persona que piensa o enjuicia el arte, y más no artista. Pero si él estaba haciendo de escultor y pensaba de esa manera, entonces había una falta de compatibilidad entre lo que hacía y lo que decía.
razón por la cual la respuesta es incoherencia, ¿no? O sea, la actividad laboral y la opinión que tiene sobre el arte es incoherente en el caso de Sócrates, ¿no? Muy bien, y luego tenemos en comprensión lectora el texto 2, que luego de una lectura podemos concluir que la idea central es el vínculo de la poesía y la sociedad en el devenir del tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo, porque han habido varias etapas respecto a este tema, en la lectura 2, que lo tenemos por acá, y que en un primer inicio se pensaba que digamos, la poesía en realidad cumplía un papel, una misión de información. O sea, a través de la poesía la gente se informaba de lo que sucedía, ¿no?, en la realidad, en la vida social. Eso fue el primer rol. Por lo tanto, había vinculación entre lo que era poesía y sociedad. Después, digamos, leyendo el texto, encontramos que hay un momento en la que hay un divorcio, hay una desvinculación, ¿no? Hay una inconexión, dice el texto, entre la poesía, debido básicamente al individualismo, ¿no? Ya que las personas empezaban ya a inspirarse, a pensar en sus, de repente en sus sentimientos particulares, ¿no? Y ya no había ese nexo con la sociedad en forma directa. Ya para más adelante, según nos narra, nos explica el texto, en el siglo XX se vuelve a retomar este nexo entre lo que es poesía y sociedad, ¿no? Esto debido a las guerras, a la época de revoluciones, no olvidemos que está la Revolución Rusa, posteriormente otras grandes revoluciones. Entonces empieza a tomarse el nexo y en realidad el poeta ya no va a ser concebido como una persona que solamente tiene estilo, ¿no? Que tiene estilo, que tiene, digamos, gran capacidad para digamos, hacer versos, maestría en los versos, sino se reclamaba que el poeta también debía de comunicar mensajes, ¿no? Debía comunicar mensajes, debía ser una especie de poesía para la humanidad, ¿no? Y ahí sale la poesía universal, del cual es un digno ejemplo, o un magistral ejemplo, nuestro poeta César Vallejo, que también es mencionado justamente en este texto. Muy bien, sintetizado el texto número 2, vemos las preguntas. La pregunta número 11 que se nos plantea es: en el texto el sentido de la palabra rol es. Y este término rol justamente es empleado para decir que el rol de la poesía era informar a la sociedad. En consecuencia, esa palabra está siendo equivalente al término función. O sea, la poesía cumplía una función, que es lo mismo que decir que cumplía un rol, ¿no?, de informar a la sociedad. La pregunta 12 para este mismo texto es la siguiente, ¿no? Nos preguntan, el autor se refiere principalmente, ¿no? Y acá obviamente vamos a ver a cómo así ha sido la vinculación poesía-sociedad, tal como habíamos sintetizado inicialmente. De modo tal que la respuesta es en la relación entre la poesía y la sociedad, a la relación, perdón, entre la poesía y la sociedad a lo largo del tiempo. O sea, ¿cómo ha sido esa vinculación? No siempre ha sido, digamos, de cercanía, sino que ha habido momentos de distancia, ¿no? Como ya señalamos hace un instante. Pregunta 13 del examen de admisión nos dice: uno de los siguientes enunciados es incompatible con lo aseverado en el texto. O sea, una de las 5 premisas resulta ser falso, de acuerdo a lo que acabamos de sintetizar. Bueno, en tal sentido, vemos pues que la excelencia poética, o sea, el dominio poético, se reduce al manejo del verso. Y eso resulta ser incompatible, o sea, no guarda relación, porque en verdad los verdaderos poetas, más allá de tener una buena métrica, una buena rima, una buena creación, una buena forma de la poesía, tienen que poseer el gran mensaje, el mensaje universal, transmitir emociones, tristezas, problemas a la sociedad. Y eso justamente se revela ahí, ¿no es cierto?, en esa alternativa que no refleja lo que el texto sostiene, ¿no? Nos dice incompatible, es que no guarda relación. Las demás, todas las demás guardan relación. Citando al azar, por ejemplo, la C dice, Baudelaire, que era un poeta, llamado poeta maldito, expresa un sentimiento de desasosiego, lo dice en el texto casi literalmente,
Por ejemplo, la poesía de Vallejo logra conmover a diversos lectores, sí, dice que es un poeta universal, y así las demás alternativas también guardan relación, menos la primera posibilidad. Bien, ahí en la pregunta 14 nos plantea: la poesía de Vallejo tiene un carácter universal, ¿por qué? ¿Por qué se dice que Vallejo es un poeta universal? Y naturalmente porque lo podían entender en otras latitudes, en otros lugares. Puede ser en la India, puede ser en África, en cualquier otro lugar podían interpretar, porque era obviamente un sentir el que transmitía, ¿no? Dentro de este contexto, se responde: engarza lo individual con lo colectivo. O sea, no solamente narra o canta su experiencia personal, sino que le da una dimensión tal que cualquier persona que lea sus versos puede rescatar el sentimiento que él transmitía. Luego, en la última pregunta de este texto, encontramos lo siguiente, una pregunta de extrapolación. Nos dicen: si un poeta expresara una poesía imposible de comprender por personas de otras nacionalidades, no podría decirse, en términos sencillos, no podría decirse que es una poesía universal, ¿no? En consecuencia, respondemos, ¿no?, que no alcanzaría pues un nivel ecuménico. Ecuménico precisamente significa mundial, universal. Sería solamente una poesía pues digamos restringida, ¿no?, a la persona o a su entorno más próximo. Bien, luego pasamos al texto número 3 planteado en el examen de admisión. Bueno, en este texto se nos propone como, digamos, como síntesis, podríamos señalar, esto lo hemos dado que cada texto tiene pues 20, 25 líneas, ¿no? Entonces, de modo que estamos tratando de sintetizar qué cosa dice el texto en términos globales. Precisamente habla de la concepción del modelo de universo según la física. O sea, no siempre los científicos, los investigadores han visto de la misma manera el universo. De acuerdo a sus limitaciones de su época, han ido enfocando. Lógicamente, respecto a esta concepción, visión del universo, bueno, uno de los más conocidos, y lo saben los estudiantes, los profesores, va a ser pues Isaac Newton. Isaac Newton, quien tiene una concepción del universo que considera pues que el tiempo, el espacio no son infinitos, se da de forma uniforme, ¿no? Y en síntesis señala que es infinito e inmutable. O sea, prácticamente todo ya está dado, digamos, en el universo, ¿no? Y luego de ello, en el año 1916, ya plantea su teoría de la relatividad Albert Einstein, y él nos propone que, bueno, existe una contracción en el universo, una contracción. Pero era tan fuerte la tendencia de decir pues que el mundo era infinito, inmutable, de tal modo que él, para un poco conciliar esa idea, propone una especie de, digamos, de criterio, ¿no?, que se llama una constante cosmológica, Entonces plantea, y a tal manera que quede finalmente que el mundo, ¿no es cierto?, en términos generales, es estático, ¿no? Como dice el texto, así concibió un mundo o un modelo de mundo, de cosmos estático, que no se contraía ni se expandía, ¿no? Finalmente, digamos que Albert Einstein dio un paso adelante, pero no se todavía pudo desprender de todo lo que viene a ser, digamos, las limitaciones que tenía, ¿no?, la perspectiva de Newton. Posteriormente se nos va a explicar que aparece un estudioso, Edwin Hubble, que ya va a plantear que más bien el universo sí se expande, ¿no? Se expande. Y esto a la vez es argumentada y respaldada con la llamada, digamos, longitud de onda, ¿no es cierto?, que tiene que ver ya con los matices del color y otras cuestiones más precisas, ¿no?, que de un científico Doppler, ¿no? Doppler. Y entonces, con ello, ya finalmente el texto nos da a entender que todas estas concepciones del modelo del universo, finalmente queda la idea planteada de que el universo tiende hacia la expansión. Esa es la síntesis del texto. Bueno, luego de plantearnos el texto, nos formula la pregunta:
En última instancia, el texto explica, claro, está bien que haya hablado de Newton, de Einstein, de la contracción, etc. Pero finalmente, en esencia, el texto lo que ha querido plantear es que el universo se expande, ¿no? O está en permanente expansión. De modo tal que la respuesta es el modelo del universo en expansión, ¿no? Eso es lo que destaca en la lectura. Si bien ha mencionado a Newton, como hemos dicho, se hablaba de la relatividad, pero eso no ha sido la intención, digamos, del autor, ¿no? En la otra pregunta 17, nos dice, en el texto el verbo concebir hace referencia a... Cuando se habla de concebir, nos habla justamente cómo Newton concibió el modelo de cosmos. Entonces nos da a entender que Newton, concebir ahí quiere decir pues hacerse la idea, ¿no? Y justamente formarse una idea de las cosas. Por esa razón la respuesta es idear. No simular, que es una apariencia, no generar, procrear, que son términos más aplicables a otro contexto. Acá son de concepción del mundo, ¿no? De cómo entienden o cómo el desenvolvimiento del mundo. La pregunta 18 dice, una extrapolación nuevamente, si la teoría de la relatividad prescindiera de la constante cosmológica, postularía un cosmos. Bueno, nosotros dijimos que Albert Einstein en el año 1916 había planteado que digamos, el cosmos se contrae, o sea, tiene movimiento, ¿no? Tiene una mecánica, ¿no? Un dinamismo. Y que justamente, pero como había otra tendencia todavía anterior, planteó su constante cosmológica para finalmente decir que, bueno, el universo era estático. En tal medida, la respuesta en este caso es la primera posibilidad, ¿no? O sea, dinámico, ¿no? Dinámico. Por lógica, si no hubiese apelado a esa constante cosmológica, tranquilamente hubiese planteado, ¿no es cierto?, un universo dinámico. Bien, pregunta 19, penúltima pregunta, nos dice, de acuerdo con la mecánica clásica newtoniana, el cosmos, ¿qué podemos decir del cosmos según Newton? Si dentro de estas posturas que hemos hecho el recuento, nos hemos dado cuenta que Newton todavía estaba, digamos, en el momento inicial, ¿no? De ver como que todo está dado, como que todo es, digamos, que digamos respecto al tiempo y el espacio era uniforme, infinito, ¿no? Y sintetizando infinito e inmutable. Entonces, quien, digamos, podría plantear de esa manera las cosas, diríamos pues que tenía un criterio del universo estático, ¿no? Por eso también se llama la física mecánica, ¿no? de Newton. Muy bien, y culminamos, cerramos con la pregunta número 20, que nos plantea cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto, o sea, cuál no encaja con lo que se ha señalado en la lectura. Bueno, ahí tenemos la primera opción que nos dice, según Isaac Newton, el espacio se extiende de manera uniforme, bueno, y uniforme infinita dice, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es compatible. Y ya en la segunda opción encontramos que se nos señala que en 1916 se aceptó por fin que el universo estaba en expansión, cosa que es falsa, ¿no? Porque eso recién fue en el año 1929 con Edwin Hubble, ¿no? No así no con el planteamiento de Einstein. De modo tal que la respuesta para esta pregunta número 20 es, en 1906 se aceptó por fin que el universo estaba en expansión, porque eso fue posterior, no fue en esa época, ya fue el aporte, digamos, del avance científico posterior.